milagros en la guerra. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con una historia del profeta Eliseo y de unos milagros que acontecieron en momentos de guerra. Pero quiero que lo apliquemos a nuestra vida, porque de alguna manera todos nosotros vivimos en guerra. ¿Cómo es? ¿Vivimos en qué? En guerra. La Biblia nos habla de que nosotros vivimos en una guerra espiritual, por ejemplo. Eso lo encontramos en Efesios 6, versículo 12. Dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la Biblia nos habla de una batalla espiritual que nosotros enfrentamos. Hay un mundo espiritual contrario que desea derrotarnos, destruirnos, acabar con nuestra familia, con nuestra salud, con nuestros sueños, con nuestra vida espiritual, que no seamos salvos. Y eso está ahí. Es una de nuestras batallas, una batalla espiritual. Pero también la Biblia nos habla de que nosotros tenemos una batalla interna, una batalla interior. Nos habla de que batallamos con nuestros deseos, batallamos con nuestra carne. Hay una batalla entre nuestro espíritu y nuestra carne. Esa parte en nosotros que quiere cambiar, que quiere hacer las cosas bien, que quiere orar, que quiere agradar a Dios, y esa parte interior de nosotros que nos lleva otra vez a caer, a fallar, a pecar. Es una batalla interior. Batallamos con nuestros pensamientos, batallamos con nuestros deseos, batallamos con nuestras emociones, con iras, con enojos, con pleitos, cosas que hay en nosotros. Entonces fíjese que sí que tenemos una batalla, pero también tenemos batalla con personas. ¿Cuántos de nosotros hemos batallado con personas, con gente? Gente que nos hace la guerra, gente que se opone, chismes, murmuraciones, pleitos, envidias, peleas, contiendas externas. Y eso se convierte también en una batalla, una lucha. Pero también muchas veces inclusive terminamos batallando con gente en nuestra propia familia. ¿A cuánto les ha pasado? Qué tremendo que termine uno batallando y de enemigo con gente en la misma familia. Pero es que la Biblia lo dice. Mire lo que dice la Biblia. Esto lo dijo Jesús: los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Mire como lo dice en otra versión: el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. ¿Cuántas veces terminamos con guerra en nuestra propia familia? Y estoy hablando de la familia física, la familia en la sangre. Pero también la Biblia nos habla muchas veces de que terminamos en guerra con la familia de la fe, de la iglesia. Qué triste, y ojalá no fuera así, pero termina siendo así. Mire el apóstol Pablo lo que le decía a esta iglesia. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: ahora resulta que por decirles la verdad me he convertido ¿en qué?
en enemigo de ustedes. Y está el apóstol Pablo diciendo que a la gente que él le predicó se convirtió en su enemigo por decirles que la verdad. Es tremendo. Entonces fíjese que no podemos nosotros ignorar de que tenemos batalla por todo lado. Una batalla espiritual, una batalla interior, una batalla con gente de afuera, con gente que compite, con gente que quiere pasar por encima de ti, que quiere tumbarte, que quiere arrastrarte, con personas de la familia, con gente de la iglesia, etcétera. Tenemos batallas. Lo lindo de esto, mi amado, es que no estamos solos en nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a ver cómo nosotros podemos ver aún milagros en nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile a la persona que está a tu lado: vas a ver milagros en tus batallas. Y ahora sí vamos a la historia de la Biblia para que miremos esos milagros de guerra. Segunda de Reyes 6:8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: tal y tal lugar estará mi campamento. Es decir, estaba haciendo una estrategia de guerra para destruir al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Y me lo imagino reunido, como planificando y diciendo: vamos a atacar aquí, aquí y aquí. Pero, versículo 9, el varón de Dios, y estamos hablando del profeta Eliseo, de quien venimos haciendo esta historia porque fue un hombre que Dios usó con muchos milagros. El varón de Dios hacía parte del pueblo de Israel y le envió a decir al rey de Israel: ojo, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. No pases por allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Dile a la persona que está a tu lado: cuídate, que estás en guerra. Entonces, cada vez que el ejército enemigo decía: vamos aquí, el profeta les decía: no pasen por ahí. Y ellos se cuidaban y Dios los guardaba. El corazón del rey de Siria, el ejército enemigo, se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Ojo, él está diciendo: venga, que algo pasa. Tiene que ser que hay alguien infiltrado que está revelando nuestras estrategias de guerra al pueblo de Israel. Díganme quién es él. ¿Cómo le decimos nosotros aquí? El sapo. ¿Quién es el sapo que tenemos metido, que les está avisando a ellos nuestras estrategias de guerra? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, no es que tengamos ningún infiltrado o sapo en colombiano, sino que el profeta Eliseo está en Israel y él le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Wow.
Lo que tú hables, puedes esconderte donde sea, lo que tú estés diciendo en secreto, ellos lo saben allá. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera tanto es el profeta, es que ellos tienen un Dios que les revela los peligros que ellos tienen para que se cuiden. Diga conmigo: el milagro de la revelación en medio de la guerra. Mi amado, como ustedes pueden ver, nos damos cuenta de una batalla que comienza como una batalla visible, que se pelea y que tiene estrategias y ataques en lo visible, pero también nos estamos dando cuenta que hay recursos para esa batalla en lo invisible. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Verdad? Y esos recursos, mi amado, son la revelación que Dios nos puede dar en medio de nuestras batallas. Y para eso nosotros necesitamos ser personas que aprendemos a pelear nuestras batallas, no solamente en lo humano, sino en lo espiritual. Amén. En lo espiritual. Algunas veces, mi amado, estamos luchando con cosas. Estás luchando con un problema económico, tu negocio no avanza, no creces, o tienes un problema con un hijo rebelde que te saca canas y el problema no mejora, o tienes una situación X o Y y nos desgastamos peleando en lo humano, con pleitos, pegándole al hijo, contendiendo, o con estrategias humanas bregando a sacar adelante el negocio, y le sacas redes sociales, le echas publicidad, pero nada te funciona, porque estás peleando tus batallas solamente en lo visible, en lo humano y en tus fuerzas. Pero resulta que hay una batalla que se tiene que pelear en lo espiritual, en lo invisible. Y cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, doblamos nuestras rodillas, resulta que el mismo Dios de Eliseo, que le revelaba lo que tenía que hacer, ese mismo Dios es tu Dios y mi Dios. Y también puede revelarnos las estrategias que debemos usar para poder ganar nuestras batallas. Solo que necesitamos buscarlo, escucharlo. Y Dios te puede decir: mira, ese problema con tu hijo no lo vas a solucionar así, lo vas a solucionar de esta manera. Esta situación de tu negocio, ¿cuántos creen que Dios nos puede dar una idea brillante, una estrategia, algo que viene del cielo? Pero resulta que nosotros muchas veces, mi amado, no lo estamos percibiendo, no estamos apelando a esos recursos espirituales. Y el pueblo de Israel empezó a ganar las batallas porque tenían revelación de Dios, porque Dios les decía: no hagas esto, no pases por allí, peligro. Pues mi amado, nosotros tenemos la Biblia, y en la Biblia nosotros encontramos las instrucciones de Dios. Y si tú y yo somos sabios y tomamos el consejo de Dios, vamos a podernos cuidar de trampas del enemigo, de nuestras propias batallas internas, de la gente que nos hace la guerra,
de la gente que nos quiere ver caídos, derrotados, de ese problema familiar, Dios puede darnos la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: necesito buscar la revelación de Dios, la presencia de Dios y la dirección de Dios en medio de mis batallas. Amén. Número 2. Cuando este rey se enteró de que ellos tenían la revelación de Dios, entonces reforzó su ataque y dijo lo siguiente, versículo 13. El rey dijo: miren dónde está ese sapo, ese profeta que les está diciendo nuestros planes, y atrápenlo, cójanlo, préndanlo, y aquí que él está en Dotán. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche. ¿Y qué hicieron? Y rodearon la ciudad. Imagínese usted, envió un ejército completo para atrapar a un solo hombre. Qué cobarde, ¿verdad? Y qué malvado que es el enemigo. Levantó todo un ejército para ir a matar al profeta. Y dice que vinieron y rodearon la ciudad. Versículo 15. Se levantó por la mañana y salió el que servía al varón de Dios, el ayudante del profeta. Y cuando él se levantó, abrió la ventana y descubrió que estaban rodeados. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces este criado asustado le dijo: Señor mío, ¿qué hacemos? Estamos rodeados, estamos acabados. El versículo 16 dice que se levantó el profeta Eliseo, abrió la ventana y dijo: usted está asustado por esto, en serio. ¿Qué le dijo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y hoy el Señor te dice lo mismo. No importa lo que estés viendo a tu alrededor, enfermedad, problema, contienda, deudas, situaciones difíciles, el Señor dice: no tengas miedo, porque mayor es el que está contigo que lo que tú estás enfrentando. Y entonces Eliseo, ¿qué hizo? Oró. ¿Qué hizo? Oró. Y oró por un milagro. Pero el milagro fue el siguiente. Mire lo que oró. Le dijo: Señor, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. Abre los ojos de mi siervo para que ¿qué? Para que vea. Diga conmigo: yo necesito el milagro de la revelación de Dios y necesito el milagro de la visión de Dios. Necesito que Dios abra mis ojos, porque algunas veces estamos cegados por los problemas, por las dificultades, que ni siquiera vemos a Dios en nuestras vidas. Le dijo: ábrele los ojos para que vea. Y entonces, ¿qué hizo Dios?
abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuántos lo creen? Que cuando nosotros tenemos el milagro de nuestra visión espiritual, podemos ver que a nuestro alrededor hay mayores recursos de parte de un Dios que nos cuida, nos protege y está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi amado, el milagro no es que Dios quite el problema. El milagro es que Dios nos abra los ojos en medio del problema, para que nos demos cuenta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Que tenemos un Dios que pelea a nuestro favor, que no estamos solos. Fíjese usted la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal. Un hombre carnal está afligido por sus problemas, están enfrentando el mismo problema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el espiritual lo ve de una manera diferente al carnal. El carnal, ¿cómo voy a salir de aquí? Se desespera, se enoja, va y pide prestado porque lo está haciendo en sus fuerzas. El espiritual ve más allá, tiene revelación de Dios, pelea sus batallas también en lo espiritual y puede ver los recursos espirituales que tiene a su favor. Es que no estás solo en esa batalla que tienes, en esa lucha que estás enfrentando. Es que Dios está contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile a la persona que está a tu lado: no te desesperes. Dile a Dios que abra tus ojos para que veas que Él está contigo. ¿Ves la deuda o ves que a tu lado está el dueño del oro y de la plata? Amén. ¿Ves la enfermedad o ves que a tu lado está el Señor nuestro sanador? Amén. Tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces fíjese, aquí está la batalla hasta el momento. Primero, una batalla con estrategias de guerra para destruirlo, pero ellos tienen revelación. Una batalla que quiere rodearlos, pero ellos tienen un ejército alrededor de ellos y carros de fuego. Y en el versículo 17, leamos de nuevo. Quiero que notemos esto, es el mismo versículo que acabamos de leer. Dice: y oró Eliseo, abre sus ojos. Versículo 18: y luego que los sirios descendieron a él, todos se bajaron de sus carros, de sus caballos, le tocaron la puerta y él le abrió y dice: oró Eliseo, diga conmigo, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Todo ese ejército quedó ¿qué? Ciego. Pero quiero que nos enfoquemos en esto. Siempre dice: y oró, y oró. Diga conmigo, la tercera lección es el milagro de nuestra oración. ¿El milagro de qué? Que una de nuestras armas más poderosas es la oración. Amén. ¿Cuánto estamos usando esa arma? A veces no la estamos usando, mi amado. Por eso
entramos en desesperación. Y escuche esto, entonces fíjese, los rodean y cuando se bajan a atacarlos, él dice: Señor, haz que esta gente quede ciega. Y Dios respondió y todos quedaron ciegos. Versículo 19. Después les dijo Eliseo: Señores, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Imagínense, lo estaba recochando ahí. Señores, imagínenlos todos ciegos, un poco de guerreros ciegos. Y les dice él: el que ustedes están buscando no es aquí, síganme. Y se los empezó a llevar todos hacia un lugar. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Todos quedaron con los ojos abiertos. Y cuando ellos abrieron sus ojos y miraron, se hallaban en medio de ¿qué? De Samaria, rodeados por el ejército de Israel. Entienda esto, ellos vinieron a rodear a un hombre, a matarlo, quedaron ciegos, él se los fue llevando y los puso en Samaria, y ahora ellos quedaron rodeados por el ejército de Dios. Y cuando estaban rodeados, ojo con esto, versículo 21, cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo: ¿qué hago? Los matamos, los acabamos. Y él les dijo: no los maten. ¿Matarían ustedes a los que tomaron cautivos con espada y con arco? Pongan delante de ellos pan, agua para que coman y beban, y vuélvanlos a sus señores. Entonces se les preparó una gran ¿qué? Comida. ¿Qué está haciendo él con ellos? A los que querían matarlo, a los que querían acabarlo, él les está haciendo un banquete. A nuestros enemigos, ¿cómo se destruyen los enemigos? Hagámosle el bien. Ellos querían acabarnos, pero nosotros vamos a bendecirlos. Me hace el favor, siéntenlos, pónganles musiquita, tráiganles comidita, denles agua, trátenlos bien. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y escúcheme, nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Se solucionó el problema. Pero ¿cuál fue el mayor milagro? El milagro de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos maldicen. La gracia, alguien que habla mal de ti y que tú lo bendigas. Alguien que solamente quiere dañarte y que tú lo invites a comer. Alguien que está mirando cómo acabarte y tú lo bendigas. ¿Sabes cuál es ese? El milagro del amor. Por eso Jesús dijo: si tu enemigo tiene hambre, leamos lo que dice la palabra en Romanos 12, versículo 20. También dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, y así harás que le arda la cara
de la vergüenza. Lo que pasa es que se necesita mucho nivel para eso, ¿sí o no, mi amado? Porque ¿qué quiere hacer uno con el que está hablando mal de uno? ¿Qué quiere hacer uno con el que lo está dañando y le está haciendo trampa en el trabajo? ¿Qué quiere hacer uno con los que le están haciendo la guerra? Y aquí vemos a Eliseo cómo solucionó el problema. Vamos a solucionar esto para siempre. Bendigámoslo, hagámosle un banquete, démosle agua, hagámoslo sentir bien. Y ellos nunca más volvieron a atacarlos. Diga conmigo: yo necesito el milagro de la misericordia, de la gracia. Y mire lo que dice el versículo 21: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo ¿qué? El bien. ¿Cómo nosotros como cristianos, mi amado? Ahorita les hablaba yo que muchas veces tenemos problemas con esos familiares, o con gente de la iglesia, o con gente de afuera. Pero ¿cómo nosotros como cristianos reaccionamos a los que nos critican, nos atacan, nos buscan la guerra? Con la misma manera, hablando mal, murmurando, criticando. Eso no es lo que quiere Dios. Mi amado, dejemos que Dios pelee por nosotros y bendigamos a los que nos maldicen. Oremos por nuestros enemigos, démosle de comer al que está queriendo dañar nuestras vidas. El milagro de la misericordia. Entonces, mi amado, esos son los milagros en la guerra. Número 1, el milagro de la revelación. En medio de tus problemas y mis problemas, Dios nos va a dar la revelación y la sabiduría para poder solucionar. Número 2, el milagro de la visión. En medio de nuestras situaciones, Dios va a abrir nuestros ojos para que nos enteremos que no estamos solos, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y que tenemos recursos de protección a nuestro alrededor. El número 3, el milagro de la oración. No peleemos, oremos y dejemos que Dios se glorifique. Y el milagro de la misericordia. No nos dejamos vencer por el mal, sino que con el bien vencemos el mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Y vamos a pedirle al Señor que nos permita ver estos milagros en nuestras vidas, en nuestras batallas. Le animo a que en este momento usted cierre sus ojos y en medio de cualquier batalla que usted esté enfrentando, levante sus manos y dígale: gracias, Dios, porque hoy tú me hablas, Señor, del milagro de la revelación. Dígale: Señor, perdóname porque quizás yo he estado intentando en mis fuerzas salir de este problema, de esta situación, de esta tentación, de este vicio, de esto que me ha sido imposible. Pero hoy tú me estás diciendo: hijo, no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Y si tú me buscas, si tú clamas a mí, yo te responderé
y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a mostrar estrategias, te voy a mostrar peligros, te voy a mostrar cómo cuidarte, te voy a mostrar cómo puedes ser libre de esto. Búscame, porque tengo revelación para ti. Levantemos nuestras manos en medio de nuestras batallas. Ahí donde solamente estás viendo crisis, problemas, pleitos, situaciones, el Señor hoy te dice: no temas, no temas. Dile: Señor, yo te pido el milagro de la visión. Abre mis ojos. Y el Señor hoy abre tus ojos y te dice: te voy a mostrar que no estás solo. Te voy a mostrar que te tengo rodeado, que te tengo rodeada. Por eso es que no has muerto. Por eso es que no estás derrotado, aunque hayas tenido dificultades. Porque en tus peores momentos yo siempre te tengo rodeado, rodeada. Levanta tus manos y dile: Señor, abre mis ojos, dame el milagro de la visión, porque yo quiero verte rodeando mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame hoy a tener el milagro de la oración, a pelear mis batallas en oración. No me dejes entrar en desesperación, Dios. Ayúdame a buscarte en oración. El Señor dice: ora, velad y orad. Búscame en el secreto y te voy a recompensar en público. Y digámosle: Señor, ayúdame a experimentar el milagro del perdón, el milagro de la compasión. Dile: Señor, perdóname porque muchas veces hay enojo en mi vida, deseos de venganza, deseos de responder, deseos de pagar con la misma moneda, de devolver el mal, de devolver el golpe que me han dado con otro golpe. Pero hoy tú nos enseñas que hay una manera superior de solucionar: es la gracia, la compasión, el perdón. Dile: Señor, ayúdame a orar por mis enemigos, a bendecir a los que hablan mal de mí, a los que buscan mi caída, a los que me critican, a los que me han hecho daño. Yo sé que hay cosas pesadas, hay gente que te ha hecho la vida imposible, hay personas que han sido violadas, ofendidas, traicionadas. Pero hoy el Señor te dice: con esa venganza que tienes en tu corazón, no vas a vencer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Padre, hoy recibimos tu palabra y te damos gracias por estos milagros en la guerra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén y amén. Denle un aplauso al Señor, un beso. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos y bendiciones.